Femeninos. Estoy muy contenta el día de hoy de poderles compartir, pues más que este libro que se llama Una historia detrás de la historia, les quiero compartir el éxito que su autora Ana Lilia Cepeda tuvo al proponerse rescatar una casa icónica, porfirista, de la colonia Guerrero. Y no solamente eso, sino todo un pasado de una familia célebre de esos tiempos aquí en México. Yo felicito muchísimo a Ana Lilia por la publicación de este libro, pero sobre todo por el trabajo, la gran labor que hay detrás de esto. Ojalá que todos nos propusiéramos cosas en la vida y pudiéramos tener ese final feliz y pues ese éxito que ha tenido Ana Lilia. La saludo a todas, a todos los que nos están escuchando y viendo en este momento. Y si les parece, vamos a darle la bienvenida a Ana Lilia Cepeda. Hola Ana, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Julieta, pues muy contenta porque en esta super plataforma de retos femeninos que dio el salto a la era digital después de llenar auditorios, bueno, me encanta. Así es que seguiremos siendo muchas, muchas y cada vez más. Gracias por la invitación. Pues además de autora, eres un montón de cosas, licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Economía Política y Demografía, has participado en diversos seminarios de creación literaria. En los años 90, nada más ni nada menos que Ana Lilia Cepeda fue cofundadora de Mujeres en Lucha por la Democracia, un tema que ahora más que nunca es tan importante. Has sido diputada federal, fuiste seleccionada por la revista Time como parte de su lista de jóvenes líderes para el nuevo milenio. En el año 2003 coordinaste la intervención urbana más grande de la historia de la Ciudad de México, que fue apoteótica realmente y por la cual recibiste muchos reconocimientos en salvar esta nuestra querida y adorada Ciudad de México. Y también, bueno, pues luego fuiste miembro del Consejo de la Crónica de esta propia ciudad y también pues participaste en la creación de la Fundación Conmemoraciones, que fue justamente, entre otras cosas, lo que ha salvado esta casa, esta casona, la Casa Rivas Mercado, que por cierto ya pueden visitar. Cuéntanos, ¿cómo te involucras en este proyecto tan increíble, tan maravilloso, en el cual surgieron, como leí en tu libro, muchos obstáculos, pero tú con esa capacidad que tienes de ejecución, de gestión y de autonomía lo pudiste sacar adelante? Pues mira, Julieta, pues sí fue un largo camino por recorrer, como lo relato en el libro, que es pues una historia novelada o que sí es autobiográfica, porque entré a un taller de autobiografía que he disfrutado muchísimo. Y originalmente, bueno, estoy escribiendo mi experiencia en el centro histórico, que México tiene uno de los centros pues más fascinantes, me atrevo a decir, del mundo. Siempre digo que en el centro histórico, en el centro histórico de la Ciudad de México nos cabe el centro de Barcelona y Madrid juntos. O sea, tenemos un centro lleno de historia, fue pues el imperio español que desde aquí puedes entender todo lo que surge en Sudamérica y todo el continente. Entonces me di a la tarea de escribir, digamos, recordar y retomar muchas experiencias que se quedan, que no me las quiero llevar yo, ¿no? Por ejemplo, cuando descubrimos el corazón del rey de Valero y Zúñiga, que es el único corazón que se ha encontrado en México, o la escultura monumental del Atlaltecutli, una escultura mexica fantástica, bueno. Y en eso, bueno, pues este iba a ser un capítulo, porque esto es al final, digamos, ya cuando termino mi gestión en el centro histórico, que fue el regalo más grande que he tenido en la vida. Después me involucro en una fundación para recuperar esta casa. Pero estando yo en el centro, conozco a Catherine Blair, que Catherine vendría siendo la nuera de Antonieta Rivas Mercado. Y ahí es donde empieza la historia. Yo había leído la biografía de Antonieta escrita por Fabián Bratú, que es espléndida, y no había leído A la sombra del ángel cuando me va a ver Catherine, de hecho ahí lo relato, pero ella, que era una mujer también así muy tenaz, ay, genial, era una americana, mexicana, americana,
maravillosa, una señora ya de edad, pero muy aguda, muy intuitiva, que se casó con el hijo de Antonieta, con ese niño que Antonieta abandona, quienes conocen la historia, que es una historia muy conmovedora, que lo deja, digamos, por circunstancias en París, cuando ella lamentablemente se quita la vida. Ella empieza como a jalar el hilo de quién había sido su suegra, ¿no? Entonces escribe el libro, me va a ver al centro histórico, porque yo era la directora del fideicomiso, y me dice, a ver, Ale, ¿ya leíste? Bueno, me la presenta una amiga en común, y me lleva su libro, y me dice, ¿tú conoces a Antonieta? Le dije, sí, afortunadamente yo había leído la biografía, yo creo que en la preparatoria. Me dice, pues te voy a dejar este libro porque me vas a ayudar. Y me deja la novela, y me dice, quiero decirte que la casa, porque su novela todo ocurre en esta casa, ¿no? Que por cierto ahora están por filmarla en Netflix. Entonces me dice, todo ocurre en esta casa y quiero que sepas que la van a demoler. Entonces me pongo a leer la novela y digo, bueno, no puede ser que vayan a demoler este inmueble. La vida es así, termino mi gestión. Bueno, ahí yo lo cuento, trato de que se salve la casa, como no está en el centro histórico propiamente, porque está en lo que se llama el perímetro B, que es toda la región circundante al centro, que está declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, pero que tiene también mucho valor. No es que tenga menos valor, sino que la UNESCO pues siempre te restringe a ciertas áreas, ¿no? Entonces no entra en esos 4,5 kilómetros. Pero está atrás de San Hipólito, ahí donde está Avenida Reforma. Muchos de ustedes conocerán la iglesia de donde está San Judas Tadeo, en San Hipólito, atrás, pegadito al Panteón de San Fernando, que también es un lugar fantástico, lleno de historia. Ahí está la casa. Entonces me voy a asomar y veo que estaba en riesgo, sí estaba en riesgo de colapso, porque la pobre estaba deshecha la casa, pero ya había un proyecto para su demolición y para hacer unas viviendas de interés medio. Bueno, yo me quedé muy conmovida, que no puede ser que suceda esto con este inmueble tan emblemático. Además, tiene un doble valor, bueno, triple, tiene miles de valores porque es como un caleidoscopio. Esa casa tiene muchas lecturas, pero una de ellas es que quien la construye es el arquitecto Rivas Mercado, que es quien diseña la columna de la Independencia. Y ahí se diseñó. Entonces, pues tiene un valor emblemático, es un ícono para la ciudad. Y ahí empieza como un largo peregrinar, ¿no? De cómo salvamos esa casa. Pero pues sí, como Beatriz Rivas me regaló un prólogo espléndido que realmente hasta, como yo digo, se pasó, porque muy generosa, pero dice que hay obsesiones en la vida, ¿no? Así titula el prólogo, obsesiones, hay obsesiones creativas y hay obsesiones que matan. Y afortunadamente, pues esta sí fue, digo, casi me mata porque me tardé 10 años, pero fue como una obsesión y decía, no pueden demoler la casa. Y de ahí hubo como un enganche, ¿no? Me enganché. Y yo siempre digo que no sé quién salvó a quién, ¿no? Porque uno también pasa por muchas circunstancias en la vida. La casa se salva y curiosamente la casa me salva a mí también, ¿no? Porque para mí fue medio vida después de circunstancias adversas que yo tuve por las cuales pasar, pues nos salvamos las dos, entonces fue una ayuda mutua y se logró después de 10 años la recuperación de esa casa. Pues sí, fue una ayuda mutua y hasta la propia Catherine, la esposa del hijo de Antonieta Rivas Mercado, que ya has relatado, que dejó chiquito allá en Europa, imagínate, se quita la vida a su mamá y deja una carta, ¿no? Al embajador en ese entonces de México en Francia y le dice, ve por mi hijo y mándalo a vivir con su papá. Entonces ella misma reconoce que también hiciste mucho porque él perdonara definitivamente a su mamá que lo había dejado huérfano deliberadamente. Cuéntanos eso. Pues sí, mira, yo creo que si quieres, para empezar, la casa tiene como varias lecturas. Una es la histórica, que después pasamos como el momento en el que vive esa casa. Otra historia interesantísima es la de Antonieta, que tú mencionas. Y bueno, después tiene una vida posterior la casa, que es la de una escuela, porque ahí se construye una escuela. Y ahora nos hemos dado cuenta que muchísima gente estudia
Ujú. Washington. La propia En, Silvia Pinal, si según quieres, empezamos. relatas, estudió taquimecanografía en el Sí, ahí Instituto está. Washington cuando vino a la Ciudad de Sí. México y antes de ser actriz. Mucha gente pasó por ahí, pero fíjate en todo lo que se fue convirtiendo. Nos cuentas que donde eran las caballerizas, se pusieron las habitaciones, las aulas, y que las habitaciones, porque era medio internado, el internado fue donde la propia familia Rivas Mercado, una familia muy singular, vivió también. Sí, efectivamente. Mira, la casa la empiezan a construir en 1898. Si quieres, empezamos por compartirles un poquito de esa historia. Y el arquitecto, el papá de Antonieta, es un arquitecto muy connotado del porfiriato, ¿no? Y esa casa es la clásica casa de esa época, una casa que tiene 1590 metros cuadrados de construcción, una casa espléndida, construida como il faut, como dirían en aquella época que eran tan afrancesados. Tenía pues su área de la escuelita, porque tiene 5 hijos el arquitecto, ay no, perdón, 4, tiene 4 hijos. Y la casa tenía un área para que los niños estudiaran, un área de enfermería, tenía un solario, ahí se ve muy bien, que fíjate que cuando releí la novela, bueno, soy fan de Thomas Mann, La montaña mágica, que él habla de estos solarios cuando a los enfermos los sacan a que tomen el sol porque están para que recuperen fuerza. Ellos tenían esta terraza, que era de esa época, tenían toda una disposición, ¿no? Y el arquitecto tenía también ahí su taller, su despacho, el despacho donde les comenté que diseñó la columna de la independencia. So, imagínense esa casa espléndida en aquella época, pues corrían los años a él le toca 1910, los grandes festejos del centenario de la independencia, que Porfirio Díaz se las daba, quería ser un hombre muy cosmopolita, invitó, bueno, a todo mundo, ahora sí que al que pudo a nivel global, porque vinieron, ahí lo relato, vinieron comisiones de Francia, Italia, Alemania, Japón, Venezuela, Argentina, vinieron a acompañarlo en los festejos. Y esa casa que está en el esplendor, ay, claro, ahí están, exacto. Ahí están inaugurando la columna, hicieron grandes obras, que no se nos olvide, pues empezaron el Palacio de Bellas Artes, hicieron el Palacio Postal, muchísima obra pública, porque yo creo que Porfirio Díaz cae por injusto, no por improductivo, porque hizo muchísimo. Es cuando avanza el país de manera tremenda, meten la luz eléctrica, el alumbrado público. Entonces, están en eso, imagínense abriendo las botellas de champaña, se van a festejar, hacen las grandes garden parties y hacen las grandes tés y de todo. Y ahí hay relato, porque hay mucha parafernalia muy chistosa que hicieron de la época. Están los vasitos pulqueros, que en el fondo tienen un Porfirio Díaz. Entonces, la gente... Estamos oyendo a un perrito por ahí. Mientras les pongo la Decía, fachada, hasta no verte... la Sí, fachada de perdón. la Sí, casa. Era un palacete, 1590 era un metros, palacete. que ya podemos visitar y que además tiene los Ya la pueden mosaicos. visitar. Oye, eso de haber conseguido los mosaicos originales, haber dado con la fábrica Ah, no, claro. que los hacía para reconstruir esos tapetes de mosaico de la casa. Bueno, no, qué maravilla. Claro, porque el arquitecto además hizo una casa maravillosa, se trajo desde Inglaterra, son 50,000 piezas de mosaicos encáusticos. Esto quiere decir que están pintados a mano y se hicieron en una pequeña fábrica en Inglaterra, cerca de Wow. Londres, que nada más es la única fábrica que queda en el mundo con esa técnica y subsiste esa fábrica porque le da, digamos, servicio a las restauraciones en Europa, a muchos palacetes que utilizaron esos mosaicos que estuvieron tan en boga a principios del siglo XX y principios del XIX. Miren, aquí está Ana Lilia visitando esa fábrica.
y bueno, fue de veras una suerte, una gran suerte haberla encontrado para restaurar esa casa en original. Está ahí en la Colonia Guerrero, hay que decirlo, atrás del templo de San Hipólito. Déjenme decirles que yo la fui a visitar cuando estaba en ruinas. Hacíamos unas visitas con un arquitecto de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos llevó por afuera. Nos dijo, esta casa está abandonada y hay alguien que está luchando muchísimo por rescatar la casa, por restaurarla y por darle otra vez ese brillo, ¿verdad? Porfirista. Y yo no sabía que eras tú, Ana Lilia. Decía de unos chavos de la colonia Guerrero pues que la habían defendido. Y ahora que veo que tú también pones una dedicatoria a ellos, que dice, esta casa se salvó gracias a la intervención de un grupo de jóvenes de la colonia Guerrero, quienes preocupados por la posible demolición del inmueble buscaron la forma de salvarlo. Y eran unos chicos prácticamente que vivían pues en las calles, en la calle, ¿no? Pero bueno, te interrumpí cuando estábamos con lo de los festejos, con la historia de la familia Rivas Mercado que había vivido ahí. Bueno, lo que iba a compartir es como la primera parte, que es eso, que es como en un país donde estaban en plenos festejos, que estaban pues divertidos, les contaba lo de los vasitos pulqueros, que de ahí viene hasta no verte don Porfirio, porque entonces tomaban hasta no ver la esfinge de Porfirio, o el échate un hidalgo, de ahí viene también, porque ponían un hidalgo en el fondo y es échate un hidalgo y tomaban todo el vasito pulquero. Estaban en eso cuando de pronto, no de pronto, se venía gestando la revolución, ¿no? Y ellos pues no se percatan o no quieren percatarse todo ese estrato social de lo que estaba sucediendo en el resto del país. Y al arquitecto y a su familia le toca vivir la revolución. Esa casa vive el porfiriato, a eso iba, y vive la revolución. Y es una familia que, a diferencia de muchas otras que emigran, que hay cerca de 200,000 personas que se van del país, que para esa época eran muchísimas, ellos deciden quedarse. La que no pasa, digamos, la revolución aquí en México es la esposa y la hija mayor, Alicia, porque estaban en Europa y les pilla, digamos, el movimiento revolucionario allá, así como también les toca después la Gran Guerra, que es la Primera Guerra Mundial. Entonces, el arquitecto se queda con los menores, que son Antonieta, la menor Amelia y Mario, se quedan en México y ahí se crea un vínculo muy estrecho entre el arquitecto y Alicia. Alicia, digo, y Antonieta, perdón, tienen la virtud, digamos, esa familia tienen el gran privilegio de vivir en un ambiente pues muy cosmopolita, con mucha educación. Antonieta hablaba varios idiomas, se dominaba el francés, el inglés, italiano, y era también una familia que había tenido oportunidad de viajar a Europa, habían estado en París, habían pasado las temporadas, también por ahí están las fotografías, y ahí está en Venecia, justamente, y se ve también por ahí yo quedé de pasarlo en la pantalla, ¿verdad? Pero creo que está más fácil así, como tú quieras, si quieres paso el Yo libro. te lo voy ilustrando, tú menciona y yo te No, ilustro. es que qué maravilla que lo leíste, entonces te lo sabes bien, y además es de una lectura muy ágil, muy Ay, sencilla. muy padre, me encantó leerlo. Y bueno, pues les toca entonces vivir la revolución. Hay unas anécdotas, pues también, que son reales, muy tremendas. Imagínense ese país convulsionado. Bueno, nada más para comparar. Aquí están, no sé si se ve, aquí Sí. está la familia cuando están, pues están en sus fiestas infantiles en la casa, esa es la galería. No sé si por ahí o lo paso en la pantalla, pero Antonieta era la que era distinta a todos. No sé si lo quieres que Sí, vea, si comparto está pantalla. vestida de soldado romano. De, de soldado romano. De ¿Qué soldado tal? romano. Bueno, Mientras creo les que ahí voy está poniendo aquí en el recuadro, porque creo que no creo se que ahí estoy vio de compartiendo. Antonieta en Venecia, porque Ah, ok. no se vio, perdón, hace ratito. Sí. Y Ah, ok. y aquí está Antonieta con su papá, que están como vestidos de holandeses o Que no sé de fíjate qué.
Bueno, ahí también lo relato, que lo que pasa es que, bueno, es para que lo lean, tampoco se los vamos a No lo platicar vamos todo, a sino quemar, porque pues, ¿no? después canarier, pero el arquitecto de muy joven, también desde muy jovencito, él es de Nayarit, Ajá. y crece en una familia de puras hermanas y entonces ya sabes, en aquella época los papás del arquitecto Rivas Mercado deciden mandarlo a estudiar a Inglaterra, Europa, porque decían, no, ¿cómo va a crecer entre puras mujeres? Imagínense, ahorita que estamos en retos femeninos, ¿verdad? Entonces lo mandan, es al único que lo mandan a estudiar fuera, tiene oportunidad de estudiar arquitectura y viaja mucho. Y se fascinó, porque además se ve reflejado en su obra, tiene una influencia mudéjar, le encanta todo lo árabe, le encanta. Entonces, desde jovencito se puso un fez, ese gorrito se llama fez, y Ah, toda su vida se ponía un fez. Entonces, era el excéntrico, imagínense también un hombre, pues excéntrico, era un hombre muy alto, casi le decían ¿eh? el oso, medía casi El oso, miren, altísimo, aquí está la corpulento. foto donde se ve No, en el de extremo. Miren, de es esa niña Antonieta vestidita de... de oscuro. Ya Sí, se ve porque que es todas una las niña niñas de princesitas y ella de soldado romano. de soldado Sí, romano. O sea, ya se ve que sí, que es una niña diferente. Incluso intelectualmente a ella le gustaba mucho leer de filosofía, lee los buenos libros, la literatura de todos lados, como que se prepara y por eso también ejerce lo que se llama un mecenazgo, ¿no? O sea, es sí. mecenas, apoya porque es de una familia que tiene mucho dinero, pero a mí lo que me extraña de veras es cómo termina sin nada. O sea, cómo se pierde Pues todo. mira, nos vamos rápido, pasa eso, ya después, bueno, pues obviamente muere el arquitecto, Antonieta, pues tiene un matrimonio en el que se casa con un inglés que vive en Estados Unidos, pero es de origen inglés, con Albert Blair. Ahí está toda una historia también del por qué y cosas ahí que le pasan, que ahí están relatadas. Y después de eso, ella es una mujer que, como tú bien dices, Julieta, muy comprometida con la creación, con el arte, con la cultura. Y imagínense también ese México después de la revolución, pues el México moderno, la reconstrucción del México moderno, ¿no? Entonces, bueno, pues ella apoya a mucha gente, ¿no? Apoya a los contemporáneos, a muchos escritores, a, a, es una mujer que tiene esa beta, ¿no? Se Sí. le debe a ella la creación del teatro contemporáneo en México. Ujú. Así es. Una mujer realmente que a mí me conmovió mucho. Hacía cosas que, sin lugar a dudas, no hacían las mujeres de esa época tan preparada. Y luego hay una parte, bueno, ustedes tienen que ver las fotografías también en este libro, porque son increíbles, fotos con su hijo, fotos con el hombre que se casó, que provenía de una familia inglesa. Pero hay un personaje también importantísimo en la vida de Antonieta Rivas Mercado, que yo no sé, o sea, ya nos dirás tu punto de vista, Ana Lilia, de por qué se quitó la vida, que aparentemente, bueno, pues no era una vida que estaba en ese momento en jauja, pero sí era enriquecida, era una hija, bueno, pues con un niño, imagínense, chiquito, que me parece que tenía 8 años, 11 años de edad, algo así. Pero Cuatro, fíjense, ¿cuántos años tenía el hijo cuando murió su... Pero 9 años. 9 años. Pero miren este personaje. Este personaje es José Vasconcelos, un hombre también que forma parte importantísima de la historia de México. Y yo no sé qué tanto habrá influido él en ella o ella en él. Y luego ese romance tórrido, ese romance pues muy atribulado. Yo no sé si esto la empujó a quitarse la vida. ¿Tú qué opinas?
Yo creo que se le juntaron varias pérdidas. La primera pérdida fue, bueno, le pegó mucho la pérdida de su padre, obviamente la muerte de su padre para ella la marcó, fue terrible porque era un vínculo muy estrecho. Después, pues ese matrimonio fallido, en el que no le va bien y que además es una separación muy conflictiva. Empiezan a pelear por la patria potestad, por la custodia del niño, y ella se entera en Europa porque, bueno, se enamora de Ay Vasconcelos, que esa es toda otra historia también de amor, muy fuerte, era una historia yo creo que de amor intelectual y también de pasión personal. Entonces, cuando Vasconcelos pierde, bueno, le hacen el gran fraude, no sabemos si perdió la elección, pero sí le hicieron un fraude tremendo, hay una persecución, ellos tienen que salir del país. Entonces, ella tiene la pérdida de la custodia del hijo, tiene la pérdida del amor de Vasconcelos, porque Vasconcelos también se va a Europa, se quedan de ver en París, y él le dice, que él lo reconoce después, Vasconcelos dice, pues, y además Antonieta lo escribe en sus diarios, la reconstrucción de su vida es gracias a los diarios de Antonieta, le dice que lo lamenta mucho, pero que él tiene que ver por su esposa y por su hijo, y que entonces no pueden, pues, que no Con- puede seguir adelante con él, ¿no? Continuar con ese romance, ¿no? Pero, pues sí, como dices, Ana Lilia, se juntaron muchas cosas, muchas cosas. Esta fotografía, no sé si, de dónde la sacaron? Porque es de esa época, ¿no? De esa No, época. esa es la casa ya Ah, reconstruida. ya Está reconstruida, como estaba en blanco y reconstruida. negro. Claro, porque todas las fotografías están en blanco y negro. Pero bueno, quedó idéntica. Qué tanto no es original? ¿Cuáles son los obstáculos que tuvieron para salvar esta casa? Pues mira, primero que nada el recurso, obviamente fue una obra grande, juntar voluntades también, ¿no? Se necesitan varias voluntades, tanto políticas, locales, de la ciudad y de la alcaldía, en fin, yo creo que la unión de voluntades, pero mira, afortunadamente sí las hubo, y por eso llegó a buen término, a buen fin, porque pues fue un esfuerzo conjunto de mucha, mucha gente. No creas que, bueno, yo fui la tenaz, creo que si algo puede agradecerme la casa es la tenacidad, pero realmente fuimos muchísimos, está en las manos digo, desde los obreros, los trabajadores, los canteros, los carpinteros, cuando había recurso, no había recurso, de todas maneras le entraban. El arquitecto Gabriel Mérigo, que es un arquitecto espléndido, el doctor Mérigo es el que hizo el proyecto ejecutivo de restauración de la casa y tuvo la paciencia de acompañarnos muchos años, porque no fue así de, ay, mira, aquí está el proyecto y aquí está el recurso, ¿verdad? Para que haga la obra. Y un patronato, que yo soy una convencida de la sociedad civil, las organizaciones civiles somos fundamentales para apuntalar proyectos de esta naturaleza. Pues estaba Bruno Newman, Rafael Micha, Antonio Juan Marcos, Guadalupe Loaesa, Marta Chapa, Antonio del Valle ahora, y Alejandro Soberón nos ayudó también muchísimo. Y las autoridades en turno, que no a todo mundo, que eso también es muy curioso, bueno, no curioso, lamentable en algunos casos, no todo mundo está convencido de la reconstrucción, de la restauración. Muchos dicen, porque es caro. Entonces muchos dicen, pues mejor hay que hacer cosas nuevas. Pero no tendríamos ciudad si así fuera. Claro, y Entonces, una época, es una casa de veras emblemática, icónica, para meterte en ese mundo porfirista. Pocas casas realmente así, con todo muy bien puesto y esto quedan. En la colonia Roma puede ser que haya algunas, en la colonia San Rafael puede que haya unas, pero esta casa, Nona, que es un palacio, realmente ahí puedes además darle muchos usos para la gente, para toda la gente, ¿no? Ahorita, ¿qué están haciendo ahí? ¿Cómo han organizado? ¿Cuándo abrieron? ¿Y cómo han organizado todo esto para las visitas del mira, ha público? sido heroico. Ha sido heroico porque yo creo que todos los museos y recintos culturales con esta pandemia, digo, a todos nos ha pegado, pero ya de por sí era un sector también afectado, era un sector afectado por la falta de recursos. No es ahorita un proyecto prioritario, no son proyectos prioritarios los culturales.
Entonces ya desde esa base se complicaba, ¿no? Y con la pandemia se cerró totalmente. La casa vive de recursos propios, es autosustentable. Con las visitas y también, por ejemplo, con el libro, la compra del libro Ujú. se dona a la Ah, casa para el mantenimiento de la casa. Y las visitas son maravillosas. Tenemos unos guías de veras, bueno, yo sí soy una fan, obviamente, del tema, pero lo van a disfrutar muchísimo. Ahora tenemos la ventaja que la alcaldía nos ha prestado el tranvía. Bueno, hicimos un convenio con el tranvía. Entonces tú tomas el tranvía frente al Ángel de la Independencia los sábados y domingos, hay dos horarios, te llevan a la Casa Rivas Mercado y ahí te hacen un recorrido por toda la casa y es mágica porque te transporta a otra época de México. Es de ah, veras una maravilla. oye, ¿en qué horario se puede tomar este tranvía que dices que está frente a, se Al Ángel de la toma al Independencia. Ángel de la Independencia, sobre Reforma se Sí, puede tomar? tienen que hacer cita por internet, es visitas arroba casarribasmercado.com. Ujú, ujú. Visitas arroba casarribasmercado.com. Por redes, si se meten al Facebook Casa Rivas Mercado, que es muy fácil, o a Instagram, ahí Casa Rivas Mercado, inmediatamente ustedes dicen que quieren ir y ahorita no recuerdo, son unas a las 11 de la mañana y otras a la 1. Ujú. También se hacen para grupos especiales y hacen su grupo, pueden juntarse 15 personas y tener un recorrido. Y de veras, mira, tiene varios pisos, tiene 9 diferentes tipos de canteras, 50,000 piezas de mosaicos encáusticos. Son los tapetes espectaculares. Guau. Bueno, nada más como yo les digo, 92 puertas y ventanas. O sea, son una locura. Tienes una escalera de encino divina que tiene la reproducción de los mosaicos grabados, tallados en la madera. El arquitecto tenía un gran manejo de la luz, entonces el tragaluz era una casa además muy original y muy audaz y vanguardista para la época. Está girada en 45 grados, que no es usual. Ujú. Y ahora estamos haciendo todo el esfuerzo por hacer el jardín, por hacer la reproducción del jardín. Es que necesitamos que vayan, que nos visiten, que se hagan amigos de la casa y seguro les va a encantar. En época normal, pues teníamos con Bellas Artes, con el INBA tenemos convenios y les damos el espacio a algunos músicos, a cuartetos de cámara, algún concierto pequeño. La casa era una casa habitación, entonces por ejemplo, el salón principal donde se casó Antonieta, que es muy bonito, caben unas 80 personas, ¿no? Y pues es un lugar muy emblemático, muy mágico, Hermoso. muy Hermoso. hermoso. Y vean, esta sí es de cómo la encontraron o de cuándo es esta época que tiene como techos de lámina o de asbesto, no sé. Estaban deshechos. Estaba, no hombre, hay unas fotografías, si le das a la siguiente, entraba el agua por la escalera esa maravillosa que pudimos reconstruir, corría Ujú. el agua, imagínate. Bueno, pues no se ve mucho, pero sí. Entonces, Todo pues estaba deteriorado, me imagino, la madera, el sí. subsuelo, claro, todo el agua se iba al subsuelo y entonces empezó a desnivelar la casa, ¿no? Y hay que recordar también que la colonia Guerrero fue muy afectada durante el sismo del 85 y Sí. esa casa también fue muy afectada, ¿no? Pues sí, ahí le pegó muy fuerte el terremoto. Y bueno, pues antes se mantuvo en pie, logramos la reconstrucción total del inmueble, tiene 3 niveles, tiene un sótano también, así quedó, hay historias ahí en el sótano, porque es un sótano muy alto, curiosamente, es casi de 2 metros, un subsuelo. Y, y bueno, pues la casa, como les comentaba al principio, tiene muchas lecturas, la histórica, la arquitectónica, la de la novela, A la sombra del ángel, y la misma historia de Antonieta, que es fascinante y que es una mujer que yo creo que le tenemos que hacer más justicia porque a ella le debemos muchísimo. Ella fue mecenas y cofundadora de la Sinfónica Nacional, introdujo el teatro moderno contemporáneo a México
una mujer brillante. Yo estoy segura que le ayudaba en sus escritos a Vasconcelos, no tengo ninguna duda, porque he leído sus diarios y escribía muy bien. Una mujer poco comprendida para la época, fue porque quiso ser libre, ser diferente, y eso le costó la vida a final de cuentas, ¿no? Dicen que la primera mujer que llegó con este cabello hacia la Bobby, cortado a la Bobby, ¿no? Cortito, era una mujer muy de avanzada. Además, hay que ponerla en contexto, es una generación también maravillosa, la de la reconstrucción de México después de la Revolución, donde estaban Diego Rivera, Frida Kahlo, Tina Modotti, Nahui Olin. Es esa generación, ¿no?, en la que todo se está construyendo en México. Y ella era como la parte, digamos, de la cultura de la sinfónica, profunda, más sensible, en el sentido de traer cosas a México, cosas de fuera, como fue lo del teatro, eh, y darle cabida, ¿no? Porque también estábamos viviendo un gran nacionalismo en ese momento, el nacionalismo revolucionario. Y Sí. ella tiene esa sensibilidad, ¿no? De traer esa otra parte a México que nos constituye como mexicanos, las dos partes, ¿no? O sea, somos complejos y nos gustan el guapango de Moncayo, pero nos gusta en la sinfónica, ¿no? Oye, Entonces, de veras es un libro que yo no viví en esa época, por supuesto, pero a mí me dio mucha nostalgia de estos años, y es un libro esperanzador de cómo, a pesar del pasar de los años, todas esas cosas con mucho esfuerzo pueden pervivir, ¿no? Porque fue una claro, época muy, muy importante. Y como dice Ana Lilia, trae muchas lecturas este libro, la historia de amor, la historia de una mujer que salió adelante, la historia de una familia, la historia de México, la historia del porfirismo, etcétera, etcétera. Y ya nada más se los voy a dejar así como anzuelo. Este hombre guapísimo también formó parte de sus quereres en la vida, si se quieren enterar ustedes de quién fue. Aparte es una foto de Tina Modotti, ¿no? Si, si se quieren sí, enterar quién fue y por qué no se pudo dar ay, ese romance, se pero enamora perdidamente de él, se enamora que guapísimo, ahí está. la Sí, verdad, guapísimo. la verdad, Es guapísimo. un personaje también de la historia contemporánea en México, Sí muy es. guapo. Y luego ya se enamora perdone, qué mala, voy a pasar la fotografía. Se enamora, por eso yo digo que era un amor más intelectual, porque se enamora de Vasconcelos, pero es Sí, otra sí, cosa. sí, sí, sí. ¿Estás de Sí, acuerdo? ¿Se ve? sí, Sí, sí se ve que no era perfecto, pero bueno, precisamente como guapo, dices, pero... su atractivo intelectual era increíble. Oye, Ana Lilia, muchas gracias. Vamos a ir a Ay, la perdón. casa. Ay, nada Ahí más está esta la es la familia. familia, ahí está la Sí, familia. nada más porque nunca los mostramos, ¿verdad? Estos son los hijos. Esos son Y los Antonieta es hijos, la de en medio. Alicia, Mario, Antonieta y Amelia. Correcto, sí, así. No, también es la historia de una familia, también es la historia de un arquitecto Rivas Mercado que fue importantísimo para las construcciones de nuestro México de ese entonces. Miren esta fotografía. Hay un anillo que Antonieta Rivas Mercado está portando ahí. También viene la historia de ese anillo y cómo regresa Ay, a su hijo, al hijo ay, de sí, yo ella, lloré cuando lo que fue supe, sí, sí. maravilloso. Ay, no, me encantó tu libro, de verdad me encantó tu Ay, libro. Lo pueden conseguir por internet, pero a mí me gustan más así físico, agarrar sí, los libros y está en las librerías importantes, digamos, de esta Ciudad de sí, México y de este país. Y si no, lo piden por Amazon y les llega a donde quiera que ustedes están. Me sí. gusta, léanlo, está súper, súper lindo, ameno, bien escrito, histórico y sobre todo así como muy enriquecedor. Ana Lilia, muchas gracias. Entren a la página si quieren visitar esta casa por fin, que tanto trabajo y tanta ilusión y tanto amor se invirtió para lograr esta salvación, esta remodelación y el que ya es de todos, es una historia, es una casa que ya es de todos porque todos podemos visitar. Así es de que gracias, Ana Lilia. ¿Algo que quieras agregar? No, pues que nos visiten, que vayan a la casa, lo van a disfrutar. Los que viven fuera de la República, pues también hemos tenido visitas de todas partes, ¿eh? Y de veras no se van a arrepentir. Y que entren a la página, ahí pueden hacer su cita.
y pasan un domingo muy agradable. Y de ahí, bueno, pues ya se van a visitar el Monumento a la Revolución. Está todo cerca. Todo cerca, el Tiene Panteón de cosas San la Fernando, la historia de México. iglesia de los franciscanos, la iglesia de San Hipólito, pueden hacer turismo religioso también por ahí. Y un pretexto más de verdad para venir a esta hermosísima Ciudad de México. Gracias, Ana Lilia, por todo lo que has hecho por Gracias, la Julieta. ciudad. No solamente eso, sino también la recuperación del centro histórico, que era un basurero, como decía María Félix, que le daba pena porque era un asco, que era ¿cómo decía? Que era como un caño, como no sé, decía que olía Sí, horrible y pasó de sí, ser un centro así que nos daba pena llevar a nuestros amigos turistas a un lugar hermoso que nos da todo el orgullo del mundo porque se realzó la belleza de sus palacios, de sus iglesias y en fin. Gracias, Ana Lilia, te abrazo con mucho cariño, nos vemos pronto. muchas gracias. Gracias a ti, Julieta. Hasta Gracias. luego. Saludos a todos. Bye, bye. Chao. Bye. Gracias, amigas de Retos Femeninos. Hasta la próxima.